Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de grabar, último del año. No, es que además el fin de pasado, o sea, nosotros grabamos el episodio el viernes. No, bueno, es que ya no sé ni qué día era, porque fue festivo, da igual. Sí. Entonces luego como que 2 días después Ari y yo salimos y fue tan increíble esa noche, pero no en plan, no os imagináis borrachera, fiesta y tal, no. O sea, ahora vamos al tema. Es de noche atípica, de estas que son raras. De estas que nos pasan a ti y a mí. Sí, y entonces nos moló tanto que casi grabamos al día siguiente. Luego, en realidad... Bueno, tú dijiste en el sitio en el que estábamos, que ahora os contamos, qué pena no tener un micrófono. Bueno, es que fue increíble. Bueno, vamos al lío. Raquel, que estuvo el otro día en el episodio, es muy fan de la astrología. Entonces nos dice... Bueno, me dice, Isa, he reservado en un sitio en Madrid que estaba ahora muy de moda, que le había salido un TikTok, que es que te leen la mano, es un sitio que te leen la mano y te tomas un cóctel, ¿no? Entonces es como un pack, cóctel y te leen la mano. Que luego resulta que en el menú había también como hipnosis y de todo, o sea, una cosa... Y tarot, muy no fuerte. Era la mano, era tarot también. Tarot. Eso, tarot, que me estoy liando. Total, que... llamo a Ari y le digo, oye, tengo este plan, ¿te apetece? Ay, sí, venga, 100%, Isa, que quiero que me lean las cartas, no sé qué, tal... y dije, venga, va, pues nos vamos todas para allá. Vino María también, entonces hacemos una cola como de 1 hora y media, un frío horroroso, porque justo ese día era festivo y todo el mundo pensó lo mismo, ¿no? Entonces vamos a estar. Pero eso es raro. Yo cuando llegué y vi tanta cola dije, yo no sabía que tanta gente tenía este interés por este mundo, ¿no? Todo el mundo queriendo leerse la mano, ya. Todos con muchas preocupaciones es que vitales. Está muy de moda, ¿eh? De repente. Está de moda el tarot. Está de moda. Justo, graciosa. Bueno, el caso que ya 1 hora y media después y nos hacemos amigas de la portera, porque la portera también estaba como jugando su papel de chicas, muy difícil entrar, de chica mala. Cerraba la puerta, entraban otros 2 chicas, yo lo veo complicado. Y nosotras por nuestras narices acampamos. Sí, hoy entramos aquí, ¿no? Sí. Total, entramos, un ambiente súper místico, una música tétrica. O sea, era como... Yo sentía que era como una atracción del parque de atracciones. Era el día de mi muerte. O sea, no sé, era raro. De repente como camisas de fuerza decorando las paredes. O sea, una cosa súper creepy. El caso es que esta valiente de aquí dice, yo que me las lean. Yo dije que ni de coña, pero que me sentaba en una sillita detrás de Ari a escuchar todo lo que decían. Porque podíamos entrar de 2 en 2 si queríamos. Justo. Y dije, pues venga, Isa, para adelante, vamos. Entonces, la echen. Bien, la experiencia, lo que pasa es que luego nos enteramos que la tarotista llevaba desde las 6 de la tarde, era la 1 de la mañana y le había cantado las 40 a todo el mundo que había ahí. Estaba cansada, la notamos dudoso cansada. ¿Lo que te dijo o cómo acertó? Dudoso. No, a ver, yo por ejemplo, hay gente que va directa y dice, oye, yo quiero que me hables solo del amor o quiero que me hables solo del trabajo. Pues yo dije, yo quiero el combo. Ya que estoy aquí, que he hecho la 1 hora y media de cola, cuéntame un poquito de todo. Amor, balance, ahí estamos, bien, estamos contentas. Trabajando. Seguimos trabajando en ello. Profesional, pues nada, tampoco que nos supiéramos. Y luego, lo mejor, Isa estaba a mi lado. Y digo, bueno, tal, un proyecto personal, no sé qué. ¿Y qué hago con una amiga? Y mi amiga Isa. La amiga callada como un muerto, vamos, sí. en plan. Y me dice, vale, y empieza a decir, ¿tu amiga cuál es su horóscopo? Y yo... Isa, mi amiga, ¿cuál es su horóscopo? Ay, yo creo que Isa es Piscis. Y decía, ¿y el ascendente de tu amiga Isa? Y yo, uy. Pues tía, y yo le decía, Ari, me suena que nos dijese que era Capricornio ascendente, sí, y ¿no? ella, vale, tal. Todo esto para que no nos leyera, ¿no? Claro, para que no supiera que era ella. Estábamos confundiendo. Sí, estábamos jugando con la bruja. El caso es que al final se queda así, empieza a sacar las cartas y dice, ostras, pues oye, este proyecto personal... Muy bien, veo dinero, veo muchas copas, decía. Sí, veo muchas copas. Decía, pero no copas de beber. Claro, y yo bueno, también. También. De vinito también tampoco está mal. Pero como que este año se iba a materializar ya el podcast, que, oye, ya está bien, llevamos 2 años, ¿no? Con la mochila a cuestas. Con el tinglao, que hemos ido mejorando todo el show que tenemos aquí liado. Y entonces eso sí que me lo he creído. Eso ya me lo he creído y yo de la bruja saqué que el podcast, bueno, va a ser la leche. Lo vamos a petar. Ya lo sabíamos, ¿eh? Ya lo sabíamos. O sea, en el fondo es lo que te decía. Luego cuando... Bueno, yo estaba nerviosísima. Cuando te iban a leer a ti esto, yo, como si me las fueran a leer a mí, en plan, Ari, que te toca ya, como con un tembleque en las piernas. Porque a mí me pasa una cosa. O sea, yo por un lado no me lo creo. O sea, no me creo que una tía sacando de una baraja aleatoriamente cartas prediga nada. O sea, eso no me lo creo. Pero por otro lado, no quiero hacérmelo
porque me condiciona mucho. Claro, es que yo creo que el truco de estas cosas es ir diciendo, me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro para que no te condicione. Que es difícil porque a lo mejor yo ahora, ya que me ha dicho cosas, pues lo puedo tener ahí en la cabeza como, ostras. Pero lo tienes, no sé es la pregunta. Una semana después, ¿lo has pensado? Es que son cosas que ya sabía. Me parece también que tienen como, no un guión, pero que son cosas muy generales que nos pueden pasar a cualquiera. Ya. Entonces es como, oye, pues en el trabajo ahora va a haber un momento que te va a ir genial tal. Pues obviamente es que lo espero, ¿sabes? O sea, digo que tampoco va a ser nada raro. No sé, dicen cosas como generales. Pero es que aquí empieza lo bueno. Y es que después del tarot... Bueno, nos hicimos amigas de todo el local. Sí, todo el local. Del dueño, del amigo del dueño, de la puerta. Bueno, al final estuvimos 1 hora y media haciendo cola. Sí, pues más luego lo que estuvimos dentro y ya estábamos, pues que nos habíamos tomado los cócteles, que esto también es muy divertido, eran super show los cócteles. Bueno, como era lo del vaso de agua... Ah, bueno, sí, pues es que cada cóctel... Era temático. Cada cóctel... Y se ha decidido poner nombre a lo que era un vaso de agua con una rodajita de limón o de naranja, no me acuerdo qué era. Espera, nos dan la carta de los cócteles y empiezan. El cóctel bola de cristal, el cóctel telaraña de tarántula, el cóctel... Era todo como muy tétrico, ¿no? Entonces, Merillo, en plan, una cerveza, por favor. En plan, no quiero que me traigas movidas como en vasos como de cerebro. Sí. Yo fui a por todas, yo fui a por la movida. Se pidió una cosa como con... Ah, no, Raquel se pidió una cosa como con fuego y... Sí. Bueno... Entonces nos traen, aparte, en plan, pues por favor, unos vasos de agua también. Entonces nos traen los vasos de agua y aquí empieza la parte grimosa. Empezamos Merillo a darnos codazos en plan, ¿cómo llamarías tú a este cóctel? Y entonces, lágrimas. ¿Lágrimas de qué? Lágrimas de viuda negra. Y entonces ya nadie bebió agua en toda la noche de la grima que daba beberse el vaso de agua. Claro, es que dabas el sorbito y era, nunca me había dado tanta grima beberte un vaso de agua. Ella, que estaba inspirada esa noche, pues lágrimas de viuda bebimos todas. El caso que estábamos en ese momento ya, que nos habíamos terminado el cóctel, ya nos habían leído las cartas y todo, decimos, oye, es momento de coge tus cosas y vete. ¿Sabes qué estábamos haciendo ahí la noche? Con la buena suerte, porque estas cosas solo nos pasan a nosotras, que de repente viene el dueño y nos dice, chicas, ¿os vais ya? Pero si ahora viene lo mejor, ahora a las 2 vienen unos investigadores a hacer cacofonías. No, oye, os vais ya, que vienen los investigadores. Y ahí yo en plan de plagas, ¿sabes? O de ratas, o de... Yo pensando que había goteras, claro, en plan, abajo. Algo. Viene a investigar y le decimos, ¿investigar qué? Y dice, cacofonías, fantasmas, espectros. Qué show, ¿eh? Y ahí yo en plan, ¿qué? Y dice, bueno, de hecho detrás de vosotras están los mediums. Y ahí en plan, mentira, o sea, no están aquí los mediums. Nos damos la vuelta y decimos, ¿esos? Bueno, pasó una cosa muy graciosa, que es que cuando nosotras entramos por la noche, al principio, entró una pareja que iban igual vestidos los dos, matching bastante total. Impactante, y los dos como con una bufanda de Burberry, tipo un poco Inspector Gadget, ¿no? Sí. Y yo toda la noche mirándoles, diciendo bromas, o sea, un poco como adivinando qué harán. Sí, tú estabas un poco impactada con ellos. Pero a mí eso me gusta mucho, o sea, cuando veo a gente rara en un sitio, o sea, rara, distinta en un sitio, me gusta intentar adivinar qué hacen ahí, ¿sabes? Estaban con ¿De su dónde hija, vienen? ¿Qué hacen? Estaban con su hija, dijimos todo tipo de burradas. Entonces, claro, cuando este tío, el dueño, nos dice que tenemos a los mediums detrás, digo yo, los de la bufanda. Son los de la bufanda. Y dice, se queda así y dice, no, están aquí detrás vuestro. Y nos damos la vuelta y había un señor gordito con bigote. Lo más normal del mundo. Muy normal. Y una señora como con el pelo súper rizado. Bueno, podían pasar muy desapercibidos. Sí, lo más normal. El caso es que nos miramos a él y yo y decimos, no nos vamos de aquí sin hablar con los mediums. O sea, esto es una cosa que te pasa once in a lifetime. O sea, no, ¿cuándo vas a estar con 2 mediums en un bar? Parece un chiste. Sí, pero ahí estábamos nosotras. Entonces empezamos a hacerlos como ojitos, mirando de vez en cuando como tímidamente, hasta que ya... Yo solo veía que Isa estaba sonriendo a la medium y yo no entiendo estas miradas hasta que ya de complicidad. Sí. Yo intentaba entablar como una especie de relación. Lo vi. A ver si se acerca a decirme algo, a ver si me... No, y ya fue directa la pregunta de, ¿sois investigadores? Y ellos, sí, tal. Sí. Y ya nos pusimos a hablar con ellos y efectivamente, ella medium, pero él no era medium. Él era repre. Él era, luego tuvimos, claro, sus motes y todo el rollo, pero él lo que hacía era como materializar todo lo que ella podía ver, porque para quien no lo sepa, un medium son estas personas que pueden conectar con el más allá. Y espíritus, entonces, para ir más. Con los espíritus. Y entonces él lo que hacía es, pues por ejemplo, si ella va a una casa y siente que ahí hay una presencia, pues le dice a él, oye, pon aquí el aparato para escuchar tal y cual, y él es como la parte técnica. Pero ella no lo siente, ya lo ve.
ella lo ve. Ella ve muertos. Sí. Pues es así. Esto es curioso porque nos dijo que empezó a pasarle desde que era pequeña. Y que de repente, pues lo típico que empieza como... Ari sacó ahí el micrófono ya. Sí, la verdad Oye, es que ¿y tú sí. ¿desde cuándo tienes esta condición? Hombre, es que a mí me impacta. Y es lo que decía, que es algo que se lo tomaban como a broma de pequeña, porque lo típico de, no, el amigo invisible que tiene la pobre. No, es que la pobre está viendo a los muertos. Bueno, es que esto es interesante, porque ella contaba, decía, lo típico que dicen los niños pequeños de, mi amigo Pepito invisible. Sí. Ella decía, no es un amigo invisible. Tengo muchos. No, que dice que los niños, esto yo lo cojo con pinzas, pero que dice que los niños ven espíritus y que a ella le pasaba y bueno, pues por cosas de la vida que no nos quiso determinar mucho, pues se acabó dedicando a ello, que no lo veía como una profesión, que lo veía más como una ayuda. Y Ari y yo, bueno, pero lo monetizáis, ¿no? O sea, claramente. Oye, me impactó la última historia que nos contaron, que era que como que hace 2 semanas habían tenido un caso en Sevilla que habían ido a una casa, ¿no te acuerdas? Que era una familia que llevaba durmiendo en el salón como 10 días porque de repente a lo mejor los niños estaban durmiendo y les tiraban del pelo o que se abría el grifo, bueno, cosas así. No me lo creo. Ya, Isa estaba muy escéptica esa noche. No, muy escéptica no, o sea, es que no me lo creo, no era esa noche. Tía, yo me creo esas cosas, Ari, ¿en serio? Pues sí. No sé. Yo sí, yo me lo creo. El caso es que todo esto era muy gracioso porque eran andaluces. El de Málaga o de malagueña Granada. y granadino. Claro. O al revés. Bueno, graciosísimo porque te puedes imaginar a 2 personas como andaluzas con esa gracia que tienen contándote, pues, que ven a que muertos. yo veo muerto. Claro. Claro. Pues, y el hijo de ella lo había heredado, que esto era muy curioso también, porque eso se hereda. Entonces, la suerte que tenía es que como la madre también lo veía, pues que le estaba ayudando a saberlo llevar. Bueno, yo qué sé. O sea, nos da curiosa. O sea, porque no creo que nos vayan a escuchar. Nunca se sabe. La conclusión que sacamos era que ella puede o no tener el talento, pero el caso es que era una persona curiosa y distinta. Sí. Y él era un businessman, ¿no? ¿Él o qué? Él era el negocio, porque se veía como... Mientras ella contaba las historias, como, venga, pero dale más chicha, más vida. Él la iba encaminando, pero cuenta la historia esa de ¿te acuerdas en esa ruta? Tal. Porque esta gente no es que fuese solo a este bar, es que tienen como excursiones y visitas organizadas por distintas ciudades para contar historias de miedo. Bueno. No cuentan historias de miedo, o sea, realmente te están diciendo que los ven. Que los ven. Que están entre nosotros. El turismo es de tétrico. Turismo tétrico. El caso es que salimos de ahí. Tétrico. Salimos de ahí, yo creo que diciendo, esto ha sido completamente surrealista. Fue muy guay. Fuimos a la discoteca después. Había también una tía que te leía el tarot. O sea, fue la noche. Sí. Pero bueno. Una noche mágica. Fue muy gracioso. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué tal tu semana? Pues mi semana, la verdad es que bien. Bueno, vísperas de Navidad te puedes imaginar el tema comunicación cómo estamos, lo sabes bien. Pero hoy lo pensaba, estoy como triste y reflexiva. Último episodio del año. No sé en qué episodio estamos ya, si el 79. 79. Es muy fuerte. Ya podía ser número redondo, me da una rabia, pero bueno. Ya, tenemos que cargar otro. Bueno, da igual, que al final hemos hecho 2 años con el podcast. Muchos episodios, Isa. Ya. Y se acaba el año, pues eso también es fuerte. A raíz de esto que estás diciendo, no sé si tú lo has visto, pero ahora hay mucha gente compartiendo en Instagram una especie de cuestionario que está en inglés que pone cross only what you did this year. Entonces, como que es una lista de cosas que has poniendo hecho. Como crucecitas. Pero que yo no lo he hecho, o sea, no lo he compartido, pero lo que me ha hecho gracia al verlo es las cosas que pone, que, o sea, a primera vista son cosas como muy, muy simples, en plan, pues pone, got your heart broken, went on a solo trip, tried new foods, made new friends, got drunk, partied hard, bla, bla, bla. Entonces hay como un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que he hecho el ejercicio de como hacerlo, obviamente sin hacer las cruces ni nada, ¿no? Y he pensado, joder, ¿cuántas cosas y tan opuestas? O sea, quiero decir, mi reflexión es, porque justo me he dado cuenta porque ponía, pues, got your heart broken, pues sí, o sea, ha sido un año duro, tic, pero luego de repente, made new friends, o de repente, lost weight, sí, pero de repente, gain weight también, o sea, que
Entonces, que han pasado muchas cosas, con lo que me quedo es que muchas veces te parece un drama lo que estás pasando, ese día o ese mes o esa semana, lo que sea, pero que ahora visto en perspectiva le da sentido a mucho, o sea, tiene más sentido, ¿no? O sea, sí, has adelgazado, pero igual que has engordado. Lo has pasado mal, pero también te has llevado alegrías. Entonces, como que me parece un buen ejercicio, es muy fácil de encontrar porque es viral, o sea, lo está haciendo todo el mundo. Un buen ejercicio para cerrar tu año. Para cerrar el año y sobre todo poner como todo en perspectiva, que igual que hemos tenido cosas malas, luego las ha habido buenas. Y yo es que me pasa mucho que cuando termino el año es como que saco aprendizajes más de, a lo mejor no tan concretos, pero algo que he aprendido 100% ha sido a valorar muchísimo mi tiempo y con qué personas. O sea, antes me pasaba que por compromiso, si alguien me decía de vernos o lo que sea, era como, joder, pues venga, tengo que ir o tengo que sacar el hueco. Y ahora es como, no, es que el tiempo se va y es que ya nunca va a volver. Entonces, tengo que saber bien con quién quiero aprovecharlo, ¿sabes? Ya. Y entonces, valorar más esos momentos con la gente que de verdad quiero y no por compromiso, que muchas veces nos toca porque esto es inevitable, pero he sido más selectiva este año. O sea, como poner límites, ¿no? Sí, que eso me cuesta mucho a mí, y esto lo hemos hablado otras veces, como el decir que no, que todo es como que entras en bucle y sigues y después, sí, venga, y por compromiso pues hago esto, hago lo otro, y no saber decir que no muchas veces es complicado. Pues yo es un aprendizaje que tengo del año, como valorar mi tiempo y con quién quiero pasarlo. Entiendo que me estás rebotando la pregunta a mí. Y si no lo haces, te lo voy a contar igual. Para mí 2023 ha sido el mejor año de mi vida. Lo sé. Con mis ups y downs, seguro, pero me he dado cuenta de muchas cosas. He conocido a gente increíble. Me ha hecho valorar y sobre todo, por ejemplo, me ha unido, o sea, siempre he estado unida a vosotras, ¿no? A mis amigas, a mi familia, pero este año más aún. Me apoya muchísimo en vosotras, lo valoro de verdad. Bueno, vamos a pasar el 31 juntas, que me hace muchísima ilusión. Bueno, el año nuevo. Pero eso, como que no porque en un año te pase algo dramático, tiene que ser malo, al revés. Y luego es que también creo que cuando te pasan cosas feas, luego vienen cosas muy bonitas, ¿no? Sí, pero en el momento qué duro, ¿eh? Sí, pero... En el momento no. estás tan hundido que como que no lo piensas. Además, a mí me molesta mucho cuando pasa algo malo que es todo el mundo como, bueno, tú deja que pase el tiempo y es como, ya, pues que pase ya porque estoy fatal. ¿Sabes? Y no me gusta como que me digan nada porque yo ya lo sé. O sea, todo lo que te van a decir es como que ya lo sabes. Yo en ese sentido me dejo apoyar poco, pero porque ya todo lo que me tienen que decir lo sé. Pero el simple hecho de estar con gente que te quiere es lo que ayuda. Pero es curioso, a mí me gusta vivirlo, o sea, lo que me toque, vivirlo. Y luego pensar que, esto es un poco dramático, pero en la vida son bofetadas constantes. Wow. Sí, pero por todos lados, ¿no? O sea, eso pasa, pero que si estás bien rodeada, lo encajas mejor. Totalmente. Y luego también como darte cuenta de lo que realmente te llena. O sea, hay mucha tontería de por medio que dices, pero esto, o sea, a mí esto es que me la resbala por completo y estoy aquí. No, es que no me llena, pues no, ¿sabes? El decir que no, volvemos a lo de antes. Yo creo que he madurado este año, tengo claras muchas cosas, otras sigo teniendo obviamente mis dudas, como le pasa a todo el mundo, pero no sé, como ver que empiezo a tener más claro lo que me llena y con quién, no sé, reflexivo. Sí. Bueno, estamos las dos como... Te entiendo perfectamente y me entiendes Bueno, podemos totalmente. volver a hablar, si no, de lo de, ¿cómo era? De coger peso, de cosas más superficiales. Superficiales, pero o sea, al final eso es superficial, pero es para entender que en un año te pasan cosas buenas y malas y que ahora, como echando la vista atrás, como que encajan mejor, ¿no? O sea, que en el momento es un drama, pero que luego pues, es como una cosa más que le da sentido a tu año. Total. Y lo guay es sacar como el aprendizaje de eso, de lo malo sobre todo. Muy bien. No sé, yo tengo unas ganas de 2024 increíbles. Va a ser un buen año. O sea, sí, seguro. No, es que además hay que empezar así positivos, Sí, porque hay que visualizarlo. Yo pienso sí, pues es el también en primer eso. año que de verdad empiezo como pensando así, ¿sabes? Como tan, no lo sé. Tan consciente. Sí, tan consciente, justo. Pero es la idea, ¿eh? Sí. Lo deberíamos hacer todos, como enfocarlo de va a ser un buen año, porque si no, como empieces ya con dudas y tal, te desvías.
Va a ser bueno para todos los que nos escuchan. Os queremos. Bueno, que vamos a seguir con el programa, ¿no? Sí, Greeny Sin, por ejemplo. Vamos. Bueno, Greeny Sin, además, un Greeny Sin muy navideño, muy navideño, ¿no? Y nos viene tarde, porque esto lo tendríamos que haber avisado hace un tiempo. Ya están casi todas las casas decoradas, ¿no? Sí. Pero esto es no guay. todo el mundo decora la casa igual, pero algo que suele ser común a todos es árboles de Navidad. El árbol de Navidad, ¿no? Entonces, ¿cuántos árboles de Navidad se deben tirar al año? Pues, es un buen dato que no sé, pero que no lo sabemos y pensaba que me lo ibas a contestar y yo alucino que ha encontrado un estudio. No, pero esto es guay porque es una iniciativa. Hay varias empresas que lo están haciendo y esto para el año que viene yo ya tomo nota, que es que te alquilan un abeto de Navidad, digo real, en plan, un árbol, ¿no? Entonces tú lo alquilas la Navidad, lo decoras, lo pones donde quieras, una maceta obviamente plantado y entonces cuando acaban las fiestas esta empresa se encarga de recogértelo y lo planta. Es muy buena idea, ¿eh? Súper buena idea. Estaba pensando que eso es muy sostenible, pero más sostenible es no poner nada y ya está. Bueno, yo no tengo nada, de hecho. Ya te lo iba a decir, ya. Digo, tú estás poco navideña este año. Poco te podría haber traído algo. Soy el Grinch. No, bueno, tengo 2 decoraciones. Bueno, y roscón sueles tener. Tú tienes como... Hay panetone ahí detrás. Eso no me lo has dicho antes, ¿eh? Que no, también hemos comido hamburguesa. Ya. Bueno, la Navidad. Pero bueno, que para el año que viene, 100%. Me parece como guay, ¿no? Decorar de manera consciente. De manera consciente y sobre todo ahora también, o sea, ya no el tema decoración, sino regalos, packagings, tal, es que es muy bestia, o sea, un poco todo con cabeza y justo este episodio va a salir cuando todavía estéis en ese momento, ya no del árbol, pero de todos los regalos de Navidad, ser conscientes con las compras, que hay, comprar cosas que realmente sean útiles, que la gente, bueno, a quien vayáis a regalar, como que de verdad hagan apaño y, bueno, ilusión 100%. Pero que no sea porque sí. Santa Claus de repente. Bueno. ¿Dónde tienes las ruedas aparcadas? Podríamos haber hecho un amigo invisible y nos lo dábamos ahora, pero ya. No se me ha ocurrido. Pues habría sido guay. Ya. Bueno, para el año que viene. Me puedes hacer un regalo igual, ¿eh? Sí, bueno, os voy a comprar las zapatillas. Ah, eso sí. Eso ya me lo has dicho yo he venido y no estaba, Pero por Navidad, todavía no estamos en Navidad, ya, bueno. Yo siento que ya estamos en Navidad, ¿eh? Bueno, que nada, que seguimos, ¿no? Vamos a noticias. Notis. El bombazo de la semana. Teníamos que comentarlo, ¿eh? Ha sido muy fuerte. Además, nos lo habéis mandado muchas. Nosotros leímos en Diet Prada en cuanto pasó. Y sí. Es una campaña de Zara Atelier, de Jacket se llama concretamente, que ha sido súper polémica. De hecho, Zara la ha retirado. Vale, ¿tú la habías visto antes de que saliera toda esta polémica? Sí. Vale, vamos a poner en contexto que es una campaña en la que muestra como un estudio de artistas, escaleras, material de embalaje, cajas de madera, escayola, telas, sí, ayudantes vestidos con mono y luego la modelo pues con la ropa. Es como unas blazers, ¿no? Sí. Sobre todo sí, como chaquetas así que llaman mucho la atención. Y yo sinceramente cuando la vi y no había salido todo este revuelo, no pensé para nada. Yo tampoco. Como en lo que ha generado tanto conflicto. Y es que la gente lo ha relacionado pues con el conflicto de Gaza. Y se han tirado encima de Zara, de Inditex, como qué poco humanos, qué inconsciente sacar esta campaña con lo que están pasando. Y todo es porque ven como una similitud entre las fotos de Zara con fotos horribles que se están compartiendo en redes. De gente sufriendo. De gente en Gaza, pues muertes, sobre todo, ¿no? Entonces, como que comparan a esta modelo que tiene también una escultura así con un embalaje y tal, pues con otra señora que a lo mejor tiene a su niño en brazos por la guerra. Mi reflexión es que se nos ha ido de las manos en redes. Sí, estoy de acuerdo. Y también que poca gente, esto en defensa de Zara, sabe los meses que llevan a hacer una campaña. O sea, es que esa es la historia. Que ellos, no, no, lo habían ideado muchísimo antes de que saltara el conflicto. Sí, de hecho, cuando han pedido disculpas y han hecho como un escrito, sí, dicen que esta campaña la idearon hace 6 meses o, bueno, sí, más. Muchísimo antes. Entonces, bueno, a ver, por otro lado, también te digo, antes de lanzarla,
pues lo revisas y si ría lo más mínimo, pues no la lanzas. O sea, ha sido una cagada. Sí. Ahí es donde está la gente cabreada porque entienden que a lo mejor el concepto era totalmente otro, pero que dada la similitud como que no lo tendrían que haber sacado. Pero yo lo que pienso es que aquí, sinceramente, cada uno se lo lleva al terreno que le da la gana, y si tú entiendes que era una colección y el trasfondo artístico que ellos le dan y todo, por mucha similitud que haya, como, o sea, es que no tiene nada que ver. Sobre todo, ¿qué sentido tiene que Zara quisiera hacer eso a posta, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene? En el mes de julio, que estoy leyendo ahora, que es cuando en teoría grabaron esto, o sea, ¿qué ganan? Al revés. Entonces, es que es horroroso. ¿Cómo van a hacerlo a posta? Es lo que dices tú, o sea, se nos está yendo de las manos en redes, cualquier cosa es sacada fuera de contexto. Pero, Ari, es que estamos en la era de la cancelación. Totalmente. Bueno, dicho esto, han retirado la campaña, han retirado las fotos, aunque las prendas se siguen vendiendo, ¿eh? Ya. Y Zara, el comunicado es pidiendo perdón, que obviamente está todo sacado fuera de contexto y que no tenía nada que ver, pero es muy fuerte como una campaña que habrán invertido una barbaridad, se habrá pensado como con un fin completamente distinto. Tú imagínate ese equipo creativo que lo haya pensado y lo haya llevado a cabo. Estará ahora hecho polvo. Sí, estoy de acuerdo. Se nos ha ido. Pero bueno, han lanzado a las 24 horas lo de Zara sostenible. O sea, esto que es que no sé cómo se no sé para cómo que se hable ya de otra cosa. Porque, sí, yo creo que en realidad en parte por eso, que también está bien. No sé, yo creo que como cualquier otra cancelación, a excepción de Balenciaga, te diría, pero eso es muy distinto, es un caso muy, muy distinto, durará, pues, yo qué sé, lo que dura un periódico. O sea, lo que dura este podcast. 2 horas. Hoy sí. Pero sí, tema serio. Calentito. Sí. Y luego otro tema que otro era tema también... calentito. Bueno, a mí, yo... guay. Sin palabras. ¿Sí? A mí ya no me ha sorprendido tanto. O sea, si es que ya lo vimos con lo de Meta. Bueno, el tema es que habla sobre la nueva industria de los influencers virtuales. ¿Sabes? Como todos estos perfiles de inteligencia artificial que no existen en la realidad y que acumulan miles de seguidores en redes. Ya lo hablamos con lo de Meta, ¿te acuerdas? Cuando Meta lanzó todos estos. Es parecido, pero en el caso de Meta eran sobre todo personajes reales. Sí. Y simplemente era como duplicarles como un avatar, ¿no? Pero es que en este caso son ficticios por completo. Entonces, es que como que he copiado de la noticia lo que ponía. Una de ellas es una influencer ficticia que se llama Alba Renay. Entonces, la agencia que lo ha creado, que es una agencia española, dice: primero desarrollamos un modelo de entretenimiento con ChatGPT y realizamos una ingesta de información con los gustos e intereses de la generación Z, nacidos a partir de 1995, por si cabía duda. Para Alba. Gracias. También hicimos una encuesta de más de 350 consumidores preguntándoles qué es lo que buscaban en un creador de contenido, sus referencias estéticas, etc. En junio, la agencia creó una división específica para este negocio llamada VIA, siglas en inglés para la Agencia de Influencers Virtuales. O sea, ha habido un estudio detrás para crear estos perfiles. Vale. Sí, de qué es lo que gusta y qué no. Vale. ¿Sabes qué reflexión saco yo? ¿Qué? No en este perfil, pero en otro que hay que se llama Aitana Fit. Ay, ese no me ha gustado nada. Vale. Sexualización de la mujer a tope. Ese heavy. Pero tía, ¿cómo puede ser que si estos perfiles los han sacado haciendo encuestas, o sea, habrán contestado tíos? No, bueno, es que lo que contaban es que el perfil este de Aitana Fit, el 99,9% de los seguidores son tíos. Pero es que ella, o sea, no sé, me ponen los pelos de punta. Pero sexual, en plan, ella... en bikini, ropa interior, sí, todo el rato. Vendiendo su cuerpo realmente. Sí. Y de verdad, o sea, a mí lo que me ha rayado más bien es eso. ¿Es de verdad lo que demanda la gente? O sea, el público. Yo creo que hay un gran público que a lo mejor sí. Que sí, obviamente. Pero que eso es lo que me ha preocupado. Pero luego los otros que hemos visto también, hay una que a mí me parece la leche, que encima trabaja como con un montón de marcas de lujo. Ah, sí, esta es una extranjera. Es de Canadá, por lo visto. Sí, como con millones de con seguidores. 19 años, guapísima. Ha la ido a tía es un desfiles espectáculo. Bueno, guapísima. Tendremos que decir el nombre, pero he flipado que es que, claro, las marcas también están apostando por este tipo de perfiles. ¿Pero tú seguirías a alguien que sabes que no es real? Yo no porque no me dan nada de credibilidad. Si ya ahora difícil, o sea, es difícil en redes sociales como encontrar a alguien con quien conectes, que te parezca natural, que no tal,
Pues tú imagínate con esto que encima sabes que 100% es de mentira. Pero de lo que se está hablando es que para las marcas es un ahorro de costes increíble. Porque lo mismo contratan a este perfil para un desfile, mentira, o sea, un evento que es hoy en Madrid y mañana desfile con hologramas en Chicago y puede estar presente. Y yo he visto las fotos de estas tías y es que las ponen como en la alfombra roja o sí, como si hubieran ido al evento y no. A ver, o sea, sí. Y por otro lado, que también esto es grimoso, bueno, Ana me va a entender, o sea, soy un humano, o sea, quiero decir, yo puedo grabar X campañas al día, pero también tengo que dormir, claro, y comer y descansar, porque si no peto. Y esta gente trabaja 24/7 y tampoco te va a negociar un contrato. Esa es la reflexión, que no, bueno, te lo negocia la agencia, sí, pero que no piden un aumento por estar currando por la noche. Claro, claro. A mí me da miedito, pero yo creo que, fíjate, estos perfiles van a seguir creciendo y si ahora hay 10, el año que viene va a haber 100. Qué tranquilidad, hija, de verdad, qué gusto. No, pero luego se busca lo humano, luego te queremos a ti para que nos enseñes cómo se pone la cremita, o sea, pero es verdad. No, pero yo cero preocupada, o sea, no me preocupa en el sentido mío personal, porque sí que creo que lo humano aporta algo que un robot, ¿no? O sea, obviamente. Lo hemos hablado siempre esto, pero... Es otro rollo. Pero sí, es como la inteligencia artificial. Capítulo de Black Mirror total. No, y que es tendencia y que las marcas también todo el rato, yo que estoy trabajando todo el rato como en esa parte más de, venga, ¿qué hacemos nuevo? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pues si ahora es un perfil que es de inteligencia artificial y es súper trendy, pues quizás quieres probarlo, ¿sabes? Sí, o sea, probar. Por buscar cosas nuevas. Pues mira, igual que hubo un boom de del metaverso. ¿Y quién habla del metaverso ahora? Ya. O sea, quiero decir, sí, está ahí, pero que hubo un boom de repente como que todas las marcas querían hacer cosas. Eventos en el metaverso sí, y eventos y tal. O sea, yo he ido a press days en el metaverso. Sí, se ha quedado en anécdota. Eso es muy fuerte. Sí, pues eso. No sé, espero que quede en anécdota. Echad un vistazo a los perfiles. Bueno, en cuanto pongáis son curiosos. Influencers digitales y tal, os saldrá. Muy fuerte. Pero hay una que mola, A mí hay una que me he dicho, ¿esta tía? Sí, no sé. Bueno, que tenemos programa hoy cargado de contenido súper divertido. Ahora tenemos lo primero, que es la leche. Súper entrevista con Ana Ferrer Padilla, que además llevábamos tiempo queriendo que viniera y ya por fin, acaba de estrenar un programa en 4 que nos va a contar ahora despacio, pero bueno, qué ganas, ¿no? Que nos cuente, venga, vamos a ello. ¿Qué tal, Ana? Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. Nosotras también, por fin, mucha ilusión. Qué ilusión. Y venir a ver tu piso, que llevaba yo queriendo venir. Bueno, luego te lo enseño bien. Muy bien, ha sido la excusa perfecta. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu semana? Ay, muy contenta, muy feliz. La verdad, estaba súper nerviosa por el estreno del programa, que fue hace dos días. Y bueno, es que yo decía todo el día, siento que hoy es mi cumpleaños. Porque yo con mi cumple soy muy pesada y es como un día muy importante para mí. Entonces yo siento que todo el mundo por la calle sabe que es mi cumple y me tiene que felicitar. Yeah. Pues así me sentía el otro día, en plan, todo el mundo tiene que saber que hoy estreno mi programa. Bueno, lo sabíamos y ha sido un éxito. Sí, muy pesada. Ha sido un éxito y ahora hablamos de eso. Pero para que la gente que nos está escuchando, que no te conozca, ponerte como un poco en contexto... bueno, lo primero, sabemos que te encanta la moda. Sí. De hecho, llevas un look monísimo. Cuéntanos, ¿por qué has elegido esto? Sí, no sé. Pues mira, porque es muy cómodo, ¿no? Un mono, no tienes que pensar como el look entero, te lo pones y... Y luego llevas un abriguito monísimo. Sí. Yo estoy de acuerdo con el tema de los monos, son muy socorridos y además que llaman la atención, que dices... Es como que tienes ese estilo, ¿sabes? Sí. Siempre queda bien. Y los vestidos largos, y es una cosa que si solo pudiera elegir algo, sería un vestido largo, porque es que ya te viste, te sirve como más de día, de noche, según lo combines, me parece súper cómodo. Que es fácil. Buen tip. Me gusta. Porque son controvertidos, hay gente que no le gustan nada los vestidos largos, pero bueno, sí, es verdad, es muy característico tuyo. ¿Sí? Ahora que lo pienso. Pues, pero por comodidad, básicamente. Oye, y para los que nos escuchan, sepan un poco más de ti, ¿quién es Ana? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eras de pequeña? Sitúanos. Pues nací el 23 de febrero del 97 en Madrid. Nos llevamos un día de cumple. Sí, es muy fuerte, Piscis. Y... ¿Crees en la astrología? ¿El qué? ¿Crees en la astrología? Me gusta. Esto es un tema, no lo saques. Me divierte. ¿Ascendente? Leo. Vale, no, me encantaría decir
Eso dice mucho, pero no sé tanto como para analizar. No tienes ni idea. Claro, pero yo me siento súper Piscis, yo siempre lo digo, porque soy muy sensible, soñadora, empática. ¿Piscis es creativa o me lo estoy imaginando? Creativas. Sí. También. Sí, también. Todo. Todo lo bueno tiene Piscis. Y bueno, nací en Madrid, aunque de muy pequeñita me fui a vivir a Barcelona, entonces mucha gente piensa que nací ahí, porque toda mi familia de mi padre es de Barcelona, mi madre trabajaba allí en aquel entonces estuve viviendo allí como 7 años y luego ya me mudé a Madrid y también soy medio gaditana, entonces yo de Madrid es lo que menos me siento, aunque me encanta también Madrid, pero me siento muy catalana y muy andaluza también, aunque mi acento no lo diga. Sí, total, pero bueno, pues estoy como en el medio. El otro día le decía a Ari, porque estábamos preparando como las preguntas para hacerte, y escuchamos en otro podcast que le preguntaban al invitado, que esto es muy curioso, ¿cómo eras tú en el recreo de tu colegio? Que creo que dice mucho. O sea, ¿eras de las típicas que jugaba a las palmas con sus amigas o de repente jugabas al fútbol o...? ¿Cómo eras tú? No. Yo jugaba pues a saltar a la comba, que me encantaba, aunque se me daba regular, pero yo ahí lo intentaba. Y no sé, que jugábamos a mamás y a papás y estas cosas, ¿Pero ¿no? eras tímida? Sí, era súper tímida de pequeña. Muy tímida. No sé muy bien por qué, lo estoy tratando con mi psicóloga ahora, pero creo que una mezcla de... Mi madre es una persona como muy conocida y muy extrovertida, entonces yo creo que también he estado siempre muy cómoda en el papel de tímida y como secundario. Y no sé si por cambiarme de colegio, he cambiado de colegio muchas veces. No sé, un poco como la infancia que he tenido así diferente, digamos. Pero luego en redes no se te ve como esta parte tímida. ¿Eso es algo que has ido trabajando? Sí, no, yo era tímida que no podía ni ir a comprar el pan, plan, me daba vergüenza estar sola, o sea, sola no podía ir a ningún sitio, o sea, es que no podía. Hasta que yo creo que me fui de Erasmus, que claro, cuando te toca espabilar, ya haces cosas sola porque no te queda otra. Y entonces empecé a disfrutarlo muchísimo y ahora soy súper feliz cuando estoy sola, me voy a hacer planes, voy a comer sola y me encanta. O sea, tiene su parte que hay que cogerle el gusto, pero yo lo odiaba y sufría. Y entonces, pues no sé, lo he trabajado mucho, ¿cómo? Pues mira, una frase que leí un día que era... tú no, o sea, nadie te puede hacer sentir vergüenza, eres tú que te sientes avergonzado. O sea, porque lo mismo le pasa a otra persona y se te puede reír, en plan, me da igual, o te lo puedes tomar como lo peor de tu vida y eres tú el que decide lo que hace con eso. Y es un poco en general en la vida, ¿no? Como las cosas son como son, ahora ya tú decides cómo te las tomas y si le das más importancia o menos. Me encanta y tiene todo el sentido además. Y ahí dije, vale, pues ya no me da vergüenza nada, pero es mentira. Y por seguir con lo del Erasmus, ¿qué estudiaste? Economía. Me gustó muchísimo en la Carlos III y fui súper feliz y la verdad que es algo que me gusta mucho. Luego estuve haciendo prácticas, estaba, bueno, desde segunda carrera haciendo prácticas diferentes, pero de ese tipo y no sé, hasta que un poco se mezcló mi vida con las redes sociales. Bueno, mentira, porque empecé así como más en serio cuando estuve de Erasmus, aunque a mí me encantaba YouTube, yo consumía muchísimo. Es que yo creo que es lo bonito de todas las que empezamos como en ese momento, que el otro día que escuchaba el podcast que estaba aquí Anita y contaba que ya empezó hace como 8 años y era súper bonito porque como con la inocencia, lo haces porque te gusta, porque disfrutas de subir tus looks, hacer stories bonitos, bueno, stories no había, pero típica foto que yo ponía en mi cuaderno mono, ¿sabes? El como bodegón. lo ponías bonito y me encantaba y lo hacía y a día de hoy lo haría también aunque no me dedicase a eso. ¿Y cuándo empezaste a profesionalizarlo? Porque ahí empieza un poco como de forma inocente, como Sí. dices. ¿Y cuándo te empiezas a dedicar que dices, oye, pues lo de economía se va a quedar ahí de lado y me voy a dedicar a las redes? Sí, no, o sea, yo ya me dedicaba a eso y estaba haciendo las dos cosas. Lo último que hice así fuera de tal, estaba trabajando en la producción de un programa que me gustaba muchísimo. Es que a mí la tele en verdad siempre me ha gustado, también siempre lo he vivido desde pequeña, sobre todo en la parte de atrás, porque mi madre me soltaba ahí, yo me quedaba, como me portaba muy bien y era muy obediente, pues yo me iba con, yo qué sé, cada día, con el regidor, con el no sé qué, y me ha gustado siempre esa parte. Pues qué suerte también, ¿no? Porque haber vivido eso es, o sea, es una experiencia súper excepcional. Y yo me acuerdo veranos, porque claro, mi madre trabajaba los veranos cuando fueran y yo no tenía cole, iba todo el día, me quedaba ahí en vestuario, iba a hacer el shopping con la estilista, me encantaba, entonces como esa parte de atrás. Lo que pasa que llega un momento que, claro, un trabajo de oficina o de X horas, que para mí si estoy haciendo eso es porque es mi prioridad y también me gusta, ya no puedo, o sea, llegaba a casa a las 8 o 9 y digo, no me voy a poner a hacer una foto ni una story ni nada, porque no me apetece. Yeah. Entonces como que un poco tienes que elegir y
dijo, bueno, pues esto me gusta, se me ha dado la oportunidad y bueno, voy a ver a dónde me lleva. Y aquí estamos. Bueno, aquí estamos y ahora tele. Ahora tele, eso es a lo que vamos. ¿Cómo surge? Bueno, para quien no lo sepa, acaban de emitir esta semana primer capítulo de un docu-reality en 4. Te falta un viaje. ¿Cómo surge esta oportunidad? Pues realmente es una idea de mi madre y mía, o sea, como que llevamos por lo menos 2 o 3 años dándole vueltas y queriendo hacer este formato, entonces imaginaos la ilusión y lo felices que estamos, porque bueno, siempre mi madre, o sea, a ella siempre le ha gustado mucho viajar y siempre ha querido llevarme a sitios, pues bueno, diferentes, ¿no? Porque ella siempre me decía, Ana, es que esta no es la vida real, o sea, estás viviendo en una burbuja maravillosa porque tienes la suerte de haber nacido aquí en una familia acomodada, que nunca te ha faltado de nada, pero la vida real está fuera. No hace falta que te vayas muy lejos porque por desgracia aquí en España también pasa, pero en sí culturalmente, ¿no? Y ella siempre ha querido enseñarme eso y yo se lo agradezco muchísimo porque creo que viajar, si tienes la suerte, pues te abre muchísimo la mente porque aprendes a no juzgar a la gente, porque te das cuenta que hay otras maneras de pensar, de vivir, que son igual de válidas que la tuya y que hay que respetarlas también. Entonces, bueno, un poco con esa idea y queriendo mostrar también cómo bien, en este caso, la vida y la muerte por un poco las circunstancias que hemos vivido en los últimos años y que nos hemos dado cuenta de que la manera de vivir la muerte aquí es como, bueno, que es cultural, igual que todo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo viven en otros países y a ver qué podemos aprender de ellos. Y ha sido, para mí, la experiencia más heavy, profesional, obviamente, pero personal también. He aprendido muchísimo y no sé, ha sido muy guay. O sea, ya funciona o no funciona el programa, ya es como que ya me da igual porque yo ya me lo llevo, ¿sabes? O sea, como ese aprendizaje y ojalá también sirva para los demás que lo vean, no sé. ¿Y cómo eran esos días de rodaje? ¿Hay guión? ¿Es todo espontáneo? Bueno, teníamos un planning de lo que íbamos a hacer cada día, obviamente, porque hemos estado 7 días en cada país. Lo que pasa es que hacíamos 2 y 2, que hemos estado todo el verano haciendo, o sea, grabando, y ha sido súper intenso porque, claro, hemos grabado Ghana y Marruecos, creo que ya lo puedo decir, bueno, y México y Ecuador. Nosotros no nos hemos atrevido a decir países por si acaso, porque pero no, yo he leído ya países por ahí. Sí, ya se puede decir. Y claro, bueno, yo estaba cagada el primer día. Yo cuando llego allí, en el avión, y ahora me presentan un equipo de 10 personas, un equipazo, o sea, no sabéis, todo gente con muchísima experiencia, que habían trabajado... Claro, o sea, en programas pues de viajes, callejeros, yo qué sé, de todo, bueno, Pekín Express, no sé, un montón de programas, o sea, con mucha carrera, y yo decía, ¿y cómo esta gente ha confiado en mí, que no me conocen? O sea, me sentía como súper pequeñita. Como síndrome del impostor un Total. poco, ¿no? Es que no sabía ni yo si lo iba a hacer bien, ¿sabes? Digo, si yo no lo sé, ¿cómo esta gente está confiando en mí? O sea, como una presión yo sola, súper fuerte. Y entonces, bueno, pues nada, poquito a poco, la verdad que con mi madre es muy fácil y es todo tal como se ve, es como lo vivimos, momentos muy divertidos, muy guays, pero otros también muy incómodos. Y he tenido momentos así un poco que digo, esto no me encantaría que me grabaran, pero bueno, vas con todo, vas con todo. Y yo creo que luego el resultado pues es guay porque es verdad. Y eso es guay, yo creo, de ver, ¿no? O sea, la realidad y verdad en lo que estás viendo, sea bueno o malo o lo que sea. ¿Y qué es lo que más te ha impactado? Es que claro, depende del destino. Por ejemplo, en Ecuador hemos ido a la Amazonía, que para mí ha sido lo más fuerte porque hemos estado 3 días conviviendo con una comunidad indígena, los quichua, allí sin luz, sin cobertura, durmiendo al aire libre, en la selva. O sea, que decían, ay, te iba a enseñar el huerto. Y el huerto era la selva, unos árboles, y ahí había plátanos, yuca y poco más. Y eso es lo que comen y cazan a veces para comer, pero por necesidad. Yeah. Y cómo hablan de la tierra, cómo te dicen, es que para ti ser rico es tener dinero, es tener una casa, 2 casas, un coche. Para mí ser rico es que llueva, es que el agua esté limpia, que yo pueda respirar, ¿sabes? Que dependen de la naturaleza. Claro, que somos uno más. Yo creo que a veces se nos olvida que somos animales, ¿no? Que somos de la naturaleza y que hay que respetarla igual que ella nos respeta a nosotros. A mí eso me hace sentir un poco ridícula. O sea, porque los problemas que tenemos, hoy hemos perdido un cable, por ejemplo. Sí, problemas de tercer mundo que dicen, pero que en el fondo nosotros, o sea, lo vivimos porque son las circunstancias en las que hemos nacido y tampoco podemos hacer nada, pero lo que dices tú, como que viajar
Justo, o sea, te ayuda. Está bien saber que hay otras realidades, es decir, bueno, que cuando luego llegas aquí a tu vida de siempre, al ritmo frenético de Madrid, de no parar y esa rueda horrible que es la que vivimos, pero piensas, bueno, es que hay otras maneras de vivir. Igual no te vas a ir a vivir al campo a retirarte y ya está, pero dices, bueno, voy a intentar como ordenar mis prioridades. Pues un poco, no me di cuenta hasta como que empecé como pues en mi día a día normal y yo volvía de los eventos y estaba de mal humor, no tenía ganas de ir y empecé a terapia porque no estaba bien y no sabía qué me pasaba, fíjate. Y ya después de tratarlo varias semanas me di cuenta que es que ya no me estaba haciendo feliz las cosas que antes sí me hacían porque bueno, como que algo había hecho clic y yo necesitaba, no sé, siento que a veces... Me encanta mi trabajo, pero no sé, quería aportar algo más, ¿sabes? No sé. ¿Y cómo lo vas o sea, cómo lo has solucionado? ¿Qué has hecho? ¿Estás en ello? ¿En qué estás? Justo, ¿en qué estás? Pues estoy en ello, un poco quiero dar una vuelta. No lo sé, la verdad. Es que no lo sé. Cada día que salgo de terapia más confundida que la anterior. Pero bueno, creo que es normal. Pero sí que estoy contenta por lo menos con lo que hemos hecho en este programa. Creo que ahí sí que he podido sacar esa parte de mí que creo que puede aportar algo importante a la sociedad, no sé, a alguien, a quien sea, a una persona, sí, una persona me vale. Porque creo que gente. estamos en general todos un poco en el mismo mood, como muy saturados, muy frustrados. Creo que también hay como hoy en día tanta posibilidad, ¿no? Que el tener tanto donde elegir también te confunde. Y ahora que estamos así como tan profundos... Sí. Es que soy muy profunda, no puedo evitar. Por eso, seguimos en la profundidad. ¿Algún momento de debilidad que hayáis vivido ahí durante el programa que fue bajón de decir, ostras, yo no sé si voy a poder seguir grabando porque estoy que me voy a poner a llorar? Pues he tenido momentos y en directo de ansiedad, también tuvimos... O sea, he tenido 2 momentos así fuertes de decir no puedo, pero a la vez dices, vale, es que estoy grabando, hay un equipo aquí, o sea, hay que ser profesional y para adelante. También me ha encantado ver la profesionalidad de mi madre, que yo ya lo sabía y aparte a día de hoy me cruzo con mucha gente que trabajó con ella hace tiempo y todo el mundo me lo dice y yo ya lo sabía, pero ha habido momentos muy duros porque hemos terminado de grabar a la 1 de la mañana y a las 6 estábamos de pie y otra vez y así sin parar 15 días. Pero ver como todo el mundo estaba a tope, mi madre la primera con una sonrisa, y dices, es que yo, ¿cómo me voy a quejar yo? ¿Sabes? O sea, no puedo. Y entonces, pues como también era algo que nos hacía tan felices, pues yo creo que sacas fuerzas de donde no hay y tiras. Aunque sí que me pasó una cosa que me da un poco de rabia reconocer, pero fue así, y es que estábamos grabando en agosto. Y claro, yo, todos mis amigos nos vamos todos los años, o sea, como que teníamos ese plan que yo no pude ir por esto, que obviamente pues es una oportunidad increíble y ni me lo pensé, ¿no? Pero bueno, que hubo un día ya que me borré Instagram y todo, porque digo, sí, digo, es que no me está dejando disfrutar de esto, porque estoy viendo, ay, tal, ay, echo menos a mi novio, ay, qué guay, están en la playa, y yo pasando calor, o a lo mejor estuve mala de la tripa un montón de días porque cogí un virus, cosas que pasan cuando viajas, entonces ya como... estaba ya que me estaba costando y no me estaba ayudando ver a otra gente. Entonces dije, me lo borro y disfruto porque no sé si voy a volver a vivir esto. Pero me da rabia reconocerlo, pero tuve que borrármelo. Bueno, qué interesante. No está mal. Supongo que a mucha gente también le pasa, ¿no? De que se compara. Eso es una mierda de las redes sociales y un problema que creo que está empezando ahora y que va a tener consecuencias. El compararnos todo el rato. Y nosotras porque ya tenemos una personalidad y aún así, ya mira, yo que, ¿sabes? Estaba viendo una experiencia increíble, aún así me sentía mal y tuve que borrarlo. No me quiero imaginar, y lo veo en mi prima pequeña, en muchas niñas más pequeñas, como es todo el rato compararte en TikTok con niñas guapísimas, pibones, que claro, yo pienso, cuando yo era pequeña te fijabas en la popular del cole, que era 1 o 2, y dices, claro, bueno, pues ya te comparas con ella, te ponías el pelo como ella se lo ponía, ¿sabes? Hacías la coleta claro, igual. si ella un día aparecía con eso, ay, mamá, cómprame, ¿sabes? Era eso, pero es que ahora es continuamente. Y es una mierda. Y digo niñas jóvenes, pero nuestra edad igual, porque sientes que con nuestra edad te tienes que casar, tener hijos. O sea, como que ahí es un presión. Poco, sí. Presión social. Es un problema que estamos yo misma también generando, sin querer. Bueno. Me preocupa. Tú lo haces muy bien y muy natural y... Intento dar por lo menos este mensaje de, oye, no sientas presión, no te compares con nadie, tú tienes tus ritmos y respétalos y disfrútalos, porque vivir algo que no te corresponde,
pues tampoco te deja disfrutar lo que estás viviendo ahora, ¿no? Solo pensar, no, me tengo que casar o tengo que crecer en mi trabajo. Pues disfruta lo que te está pasando ahora, que seguramente también sea bonito. No, y entender que cada uno tiene sus tiempos. Que tu amiga se esté casando ahora o que esté en otro momento de su vida no quiere decir que tú también tengas que estar en el mismo. Total. Pero hasta que llegas a eso... Claro, es que dicho así, es como... Esto es una presión. Obvio. Fácil, obvio. Pero luego... es una presión, porque además lo ves como constantemente. Y bueno, hay que trabajarlo. Y como reflexión después del viaje, y sobre todo pensando en todos los que no hemos vivido esta experiencia y hemos seguido en esa rueda que dices horrorosa en Madrid con el curro, y tú porque te has borrado Instagram, pero el problema es que nosotros en verano, tú estás en la playa y estás viendo que otro está en una playa aún más guay que tú, ¿sabes? O con un bikini más mono que el tuyo, y eso también raya. Entonces, como reflexión, ¿qué nos puedes decir? O sea, algo que nos vaya a hacer clic sin haber tenido que vivir esta experiencia, por supuesto, aparte de ver el programa, que lo vamos a hacer todas, por favor. Pero... Es que creo que, mira, pues te voy a dar una reflexión que sí que he hecho, no sé si tiene algo que ver o no, pero creo que a veces nos ciega un poco la ambición. Yo creo que la ambición es buena porque, ¿no?, te hace crecer y querer llegar más lejos, pero el problema es cuando lo único que te mueve es la ambición y olvidas lo que realmente tiene que hacer que tú quieras ser mejor, que es la pasión por tu trabajo y por lo que haces. Y olvidar el ego y dejar de querer que la gente reconozca tu trabajo y decir, lo hago porque yo quiero ser mejor, porque me gusta mucho lo que hago y quiero aprender, ¿sabes? Y dejar esa presión de que, pues eso, que alguien tiene que reconocer tu trabajo. Pues bueno, si nadie me lo hace, pues ya sigo yo, que es lo importante, porque yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, yo estoy a mi ritmo, haciendo, bueno, orgullosa de lo que hago. ¿Y qué más da lo que digan los demás, no? Un poco. Y con esta reflexión y todo lo que has vivido, y bueno, todavía te queda, pero si tu vida fuese una película, ¿qué título le pondrías? Esa típica pregunta como que... ¡Qué odio tanto! Que me encanta, y es mi favorita. No, bueno, es que se me había olvidado. La odio, porque primero yo bajo presión no sé responder. Rebótasela a Ari, a ver qué contesta. Mi vida. A ver si nos inspiras un poco. Cada año mi vida se llama de una manera. Cada 10 días, no puedo decir ahora, ¿en qué etapa en general? Vale, pues este capítulo, ¿cómo se llama? Capítulo de tu vida. Eso es más guay, es más fácil, ¿no? Más tangible. Más tangible. Pensaba que iba a salir del paso, pero no. Hemos vuelto. Este capítulo, es que ahora mismo, claro, estoy con... Te falta un viaje a tope. Pues ya he vivido un viaje, no sé. No sé. Bueno, has empezado otro viaje, ¿no? En realidad, sí. Podrías decir. Ahora estoy en mi búsqueda y con mis redes y todo esto que me preguntabas que aquí iba a hacer para cambiar, pues no lo sé. Estoy en ello. Bueno, sí, nos lo contaré. Pero ya solo planteártelo, yo creo, y como hacerte preguntas. Es que estaba como mal y no sabía qué era. Eso es curioso, o sea, cuéntanos un poco más de eso. Entonces, tú vuelves en septiembre al caos de eventos y de publis y de todo que ha habido. Que sí, ¿Y porque qué ya sientes? septiembre es ¿Qué sientes? ¿Vacío? ¿O qué es lo que sentías? Sí, pues mira, voy a decirte exactamente cuándo fue. Mira, fuimos a un evento que hacían por el cáncer de mama y yo había estado pues pensando en que me podían preguntar en qué mensaje quería dar yo, porque bueno, yo he vivido algunos casos muy cercanos y vivo a día de hoy y creo que tengo algo que decir, ¿sabes? O sea, quiero hablar sobre ese tema y digo, guau, ojalá me pregunten porque tengo ganas como de dar mi mensaje. Y claro, todas las preguntas que me hacían eran... bueno, ¿de qué vas vestida hoy? ¿Cuánto has tardado en arreglarte? ¿Qué opinas de la polémica de fulanito? Y ya cogí y dije, tío, con todo lo que está pasando en el mundo, con el tema tan serio que estamos tratando hoy, tan importante porque hay que hablarlo, hay que darle voz, hay que visibilizar, ¿me vas a preguntar esta mierda? Así se lo dije, digo, ostras, pues es que hoy no toca. Yo me acuerdo. Y cogí y me fui porque indignada. Y entonces dije, es que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? Y ahí fue cuando te lo replanteaste. Sí. Estaba yo súper cabreada y lo pensé, es que también tengo mis redes y un altavoz perfecto para dar un mensaje, no necesito que nadie me pregunte, en realidad. Pero me cabreé un montón. Sí. Es que yo que soy siempre que no, yo siempre respondo fenomenal. No. Muy educada, pero dije, tío, qué rabia, es que me dio rabia. Ya. Si fuera otra cosa, bueno. Ya. No sé. Bueno, pero es que también hay que frenar esas cosas, porque precisamente si tú quieres dar otro mensaje y otra imagen, pues te plantas y lo sueltas y ya está. Que luego... Sobre todo un día que era, estaban... O sea, era un evento por el cáncer de mama, por la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, entrar en polémicas y chorradas... Pero es que no me acuerdo qué era, pero una polémica, bueno, como tantas otras.
Pero bueno, que luego tú... Es que luego la prensa, porque también a veces dices... hablo pues de... Voy al psicólogo. La enfermedad mental de Ana Padilla. Y es como, tío, así cómo vamos a normalizar hablar de salud mental si me pones el titular de que tengo una enfermedad mental. Ya. Luego la gente que se sienta con ansiedad diga, ay, yo no tengo ansiedad porque yo no tengo una enfermedad mental. Bueno, la ansiedad justo ya se ha convertido como en una enfermedad generalizada y además está en boca de todos, claro, que también es todo el mundo como que tiene ansiedad. Eso es arma de doble filo, ¿verdad? Sí, que ahora todo es ansiedad, que tampoco es eso. O sí, no sé, yo siempre pienso en plan, imagínate, nosotras de pequeñas, que seguramente existía, o sea, seguramente no, existía la ansiedad, pero nadie sabía lo que era, ¿no? Entonces, agobio, si te agobiabas, pues te agobiabas y ya está. Total. Pero tengo amigas que pasaban ansiedad de verdad porque yo las he visto. Que no sabía lo que era. Que no sabían lo que era. En el cole, de llorando, de no poder respirar. Claro. Pero ahora ya le puedes poner un nombre. Ya. Eso por lo menos hemos avanzado, ¿eh? Hay que dar gracias. Sí, por lo menos se habla del tema, que ya es. Normalizarlo. Sí. Mientras sigan saliendo titulares así, ¿no? Pero algún día... No, pero está bien el ejercicio como de parar los pies y decir, oye, sobre todo después de venir de haber vivido lo que sí, yo creo que se me juntó un poco todo, pero bueno. Bueno, pues estás contenta. Estoy muy contenta. Estás motivada con tu trabajo. Al final, o sea, sí, también podemos hacer lo que podemos hacer, tampoco, justo. O sea, no... Y que podemos hacer muchas cosas, que puedes hacer lo que quieras, realmente tienes un altavoz enorme, entonces depende de ti cómo lo quieras utilizar. Bueno, claro, eso al final, decisión de cada uno. Yo estoy por hacer una pregunta que ahora ya no sé si me vais a regañar. A ver, dale. No, esta es buena, esta es con la que terminamos siempre, que nos encanta. A ver, dime. Es de consejos. Vale. El mejor consejo que te hayan dado. Es que pienso en mi madre porque es muy buena consejera de mí y de todas mis amigas. Además, mis amigas le cuentan desde siempre sus dramas y se acuerda de todos. Así, el que estaba liado con no sé quién. Digo, mamá, ¿cómo te acuerdas? ¿Sabes? Líos de niñas que, bueno, pues se acuerda de todo. Y da muy buenos consejos. Y os voy a dar un refrán muy bueno que yo siempre lo uso y es: amigo que no da y cuchillo que no corta, si se pierde poco importa. Me encanta. Y eso es, si no te aporta y lo perdiste, pues ala, ya está. Eso me dijo un día de pequeña y se me grabó a fuego. Bueno. Oye, que tenemos muchas ganas de seguir viendo el programa. Ay, espero que os guste mucho. Además, cada uno es muy diferente del anterior porque son 4 destinos. Obviamente en cada uno hemos vivido cosas muy diferentes, pero todos tienen como la misma esencia, todos son pues muy divertidos, intensos, tristes, hay un poco de todo. Y estáis contentas, ¿no? O sea, el feedback está siendo buenísimo en redes. Súper. Sí, Yo lo veo. Nos ha sorprendido un montón. La verdad que muy felices, muy contentas. Ojalá que la gente le guste, lo vea y, bueno, como que ya es vuestro, ¿sabes? Pues enhorabuena, de muchas verdad. Felicidades. De verdad. Bueno, y muchas gracias por invitarme, por cierto. No, es que yo seguiría hablando, pero... Yo también. Tenemos la mitad del programa que tenemos que grabar todavía. El maldito cable que nos ha retrasado mucho. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias, Gracias, Ana. Eres la mejor. Un beso. Oye, que os admiro mucho y que lo estáis haciendo súper bien y que no es nada fácil. Tenéis que estar muy orgullosas. Muchas gracias. Bueno, ya has visto el chiringo que tenemos aquí montado en el salón. Maravilloso, me encanta. Ya se ha hecho esta de noche, ¿eh? O sea, hemos empezado a grabar de día y mira. En fin, vaya tarde. Es que tiene mucho curro esto. Está muy bien. Mucho tinglao. Pues vente otro día. Vale, a mirar o ayudar o a lo que necesitéis. No, a montar un cable. A contar. Lo que haga falta. Si es ayudarnos con cables, genial. Y me dais bueno, tips de moda genial. también. Es que la entrevista no se puede acabar aquí porque ya. no te hemos preguntado por tu marca. Que no, otro día. Sí, vengo otro día. No, cuéntanos. O sea, es que tiene una marca, yo no sé si tú la conoces, pero chulísima. La conozco, Muchas me encanta. No, ni nada, bueno, una tienda. Además, el nombre es muy guay. Sí, tenemos 2 tiendas en Cádiz, bueno, en Zahara. Pero bueno, otro día que me sabe mal. No pasa nada, otro día vengo y así me dais tips. Bueno. Que vosotros sabéis mucho. Pero bueno, que muy contenta preparando todo para verano, que es como un momento más fuerte para nosotras. Intentando compaginar todo. Ya me imagino. La verdad que también es mi gran ilusión, realmente. Entonces, cuando me sentía un poco perdida a veces, digo, bueno, todo esto lo hago para poder seguir con Nonina y... El nombre es la leche, ¿eh? A mí me encanta. Es como alegría. O sea, me parece un nombre como que es... No sé, es que esa es un divertido. Poco la esencia de la marca y me alegro mucho. Sois muy vosotras, sí. Sí, qué guay. Pero eso que dices es verdad, ¿eh? Y tienes razón. Yo que también me dedico a redes y muchas veces eventos, publicistas saturan. A mí lo que me motiva, igual que a ti te motiva, Nonina, es el podcast. Porque digo, en plan, es algo que es mío, lo controlo yo, me hace una ilusión tremenda. Entonces, que es muy importante tener como tu proyecto. Total, yo creo que es importante, que me parece que es inteligente porque, bueno,
¿no? Poder, o sea, tienes ahí eso, pues usa el altavoz, joder, aprovechalo. Y yo siempre me ha gustado la moda, nunca pensé que iba a tener mi propia marca, o sea, era como pensar mucho, pero llegó un momento que cuando dejé, o sea, de hecho empecé en Onina cuando estaba con las prácticas de la uni, porque quería hacer algo que uniera como mi pasión, pues por la moda, las redes, ¿no? Como la comunicación y lo que había estudiado también, que también me encanta. Entonces así un poco nació Onina y estamos muy contentas. Muy felices, no sé, es como mi bebé, sí, me hace mucha ilusión. Y también aprendo mucho y también quiero un poco aportar eso en redes y hablar más de mi marca, porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor quiere emprender y tiene dudas. Que sepa un poco lo que hay todo detrás de la marca, que igual que del podcast, que tú has dicho, oye, cuando has llegado, chicas, juegue, que el tinglado que hay montado, que no se ve. Y es guay ver cómo empezasteis, cómo estáis ahora, es muy bonita la evolución y porque nada empieza así, o no sé, que te pongan un zurrón de pasta y una producción enorme, pues entonces ya empiezas que todo ojalá, maravilloso. Pero lo normal, y también es muy bonito empezar como habéis hecho vosotras, ¿no? Con la ilusión, con las ganas, con la idea y poquito a poco y siendo prudentes. Y constancia. Yo también, la reflexión que tengo del podcast y estos proyectos personales es que la clave es la constancia. Totalmente. Porque podcast nosotras vemos que todos los días y todas las semanas hay uno. Como marcas de ropa. Igual. Claro, pero se van quedando por el camino también, claro. Malos, no es tan fácil. Es aguantar ahí y decir, venga, que lucho por esto. Sí, hay días que lo haces con mucha ilusión y otros días que todos son malas noticias y no te apetece ni saber nada, pero tienes que seguir ahí. Y tirar para adelante, porque es verdad la constancia y el ir creciendo poquito a poco también me parece, a mí me parece bonito como hemos ido evolucionando mucho. Estoy pensando, es que qué tía tan guay eres y de verdad, y es que me estoy acordando de una historia que esto es súper gracioso, ya se puede contar porque fue hace muchos años. Vale, yo estaba trabajando en una marca, entonces invito a Ana y a más influencers, ¿no? Entonces era dormir en un barco y Ana odia los barcos, ¿no? Me sé esta historia porque me la contaste. Bueno, total, que ahí se afianzó nuestra relación, como que la experiencia para los influencers era muy guay, barco, Ibiza, y lo que había por detrás era menos guay, porque iba yo de comunicación, el videógrafo y una que era como la directora creativa, ¿no? Que era como que la dirigía un poco. Entonces dormíamos en un hotel de mala muerte en Ibiza, pero... O sea, Ibiza durmiendo. No te lo imaginas. Claro. Es que no te lo imaginas. Pero yo sé cómo es la producción, a mí no me importa. claro. Total, que Ana no quería dormir en el barco. Entonces, era más problema que no quisiera dormir porque tenía que dormir conmigo y a mí me daba vergüenza la habitación de hotel que tenía. O sea, que no pasa nada. Apuradísima. Entonces yo me acuerdo que Ana no duerme en el bar, que no duerme, que viene con nosotros. Nosotros acabamos de planchar ropa como a la 1 de la mañana, una cosa así. Entonces íbamos como en un cochecito de alquiler, yo conduciendo como un Clio, no sé qué. Llegamos a un descampado, o sea, el parking del hotel. Una habitación horrorosa, las dos durmiendo con ropa en la cama. Porque te daba grima, ¿no? O sea, bueno, las ves como súper apuradas. No, Ana, tal, y yo, ¿qué no pasa? O sea, yo con tal de no dormir en ese barco, duermo en una Pero no piedra. querías dormir porque te daba miedo el barco. Sí, yo no me... No se sentía a gusto. No. Total, que después de la noche horrorosa que pasamos, la cama llena de chinazos, todo sucio, o sea, de verdad, asqueroso. Yo me reía, a mí me hace gracia eso. Bueno... Se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a montar en globo, la pobre no durmió nada. Entonces ya como desayunando tranquilamente en un hotel, buffet, que es un momento como maravilloso de los viajes, le vuelvo a pedir perdón, yo apuradísima, oye, mira, sé que no es mi culpa, sabes que esto ha sido que pues me han cogido esto por equivocación o lo que sea, pero que lo siento mucho, ¿no? Entonces, y me dijiste una cosa que me he acordado siempre, que me dice, mira, Isa, yo he viajado mucho con mi madre y muchas veces me decía mi madre, ¿qué prefieres, Ana? ¿Dormir en un hotelazo increíble o gastarte ese dinero en salir a la calle, hacer planes, comprar ropa, visitar sitios? Al final, dormir es lo de menos. Y me dejaste, tía, tan tranquila que pensé, pero... Porque no sabes dónde he dormido yo con el programa este verano. Bueno, claro. Claro, porque no había otra cosa. No sé, yo con unas arañas, yo me acuerdo un vídeo que hice todo lleno de arañas, digo, bueno, pues ya mañana es otro día, a dormir. Lo de Ibiza fue peor, da igual. No, te aseguro que no fue peor, pero bueno, es que es parte de la experiencia. Pero eso, que la manera que tienes ya, independientemente del viaje que hayas hecho, de ver la vida y ver las cosas es muy guay, tía. Hay que saber adaptarse, hombre, si me pones un hotelazo, oye, pues yo soy la primera. Camaleónica, claro, vamos a decir que no. Disfruto muchísimo, no me voy a quejar, pero si toca dormir
pues imagínate en el Amazonas, ahí al aire libre. Bueno, nos hemos puesto una suite, eran 2 camas con una mosquitera. Menudos choques culturales. Estaba malísima la tripa, había un baño, éramos no sé cuántos. Dormías con una familia de allí, en una cabañita. O sea, no tenía techo. O sea, sí tenía techo, pero no tenía paredes. Ya. La cabañita. Y ahí la ducha, todo lleno de pues, animales, estás en la selva. ¿Qué quieres? Es que no puedes pedir otra cosa. Ya. Si quieres estar en Yo la no selva, sé si te la dormiría, selva. Además, y luego de vacunas y eso también debe ser la leche por las picaduras. Sí, hay de todo. Bueno, no sé, me puse todas las vacunas. Además, como decíamos todo seguido, la malaria, no sé qué, hepatitis A, la B, todo. Tifus, no sé qué más. Bueno, mujer invencible ya. Bueno, claro, yo decía a mis amigos cuando Inmortal. Claro, van a flipar, yo ahí con todo lleno de barro, digo, guau. Pero guay, me ha gustado eso también, como sin móvil y sin nada. Qué experiencia. Voy a probar a ser esta persona, ¿no? Yo antes pensaba como que tú eras como eras y punto. Y ahora me he dado cuenta que pues como sacar de ti otras cosas y trabajar la parte que más te gusta. Oye, pues quiero ser más aventurera, no me gusta, pero lo voy a intentar. Eso es buen mensaje. Hay una expresión que a mí me cuesta entender que es fake it till you make it, que es literalmente eso. O sea, es pues que ya, sin ir más lejos, mañana te da una pereza, imagínate, mañana nos despertamos todos sábado, te da una pereza horrorosa entrenar, pero vas, aunque no quieras. Y eso en realidad también es un fake it till you make it. O sea, al final es forzarte a, si en el fondo lo quieres, pues fuérzate, que es lo que dices tú. Sí, es como, quiero ser así. Es que ya no estoy como en un momento de replantearme, ¿soy así o soy? ¿Cómo como soy? Mi psicóloga me hace unas preguntas y dice, piénsalo. Y ahora estoy yo diciendo, ¿actúo así porque soy así o he actuado así porque ella me dijo que...? Y ya como que estoy como que no que te replanteas todo. Sí, como, y estoy en un momento y dice, no, se te pasará. Esto vale. También es muy piscis, ¿eh? ¿Sí? Entonces ya digo, pues igual soy como a mí me dé la gana de ser. Hoy soy así. Pues ya está. Eso es encontrar tu sitio. En el Amazonas. Ya está. Y no me da miedo el bicho. Una tarántula de esta tamaño. Bueno, es mi peor pesadilla. Peluda, ¿no? Bueno, y serpientes. Tenían una serpiente ahí enroscada en el techo que me dice, mira. Digo... Dice, no, pero no se mueve de ahí. Digo, no se mueve de ahí. Es la mascota. Es decorado, es decorado. Pero te cogía de una esquina a la otra, ¿eh? Qué horror, qué horror. Y dormían ahí. Y yo diría, ¿cómo? No molesta. Uf. Esta es tu opinión, porque a mí sí me molesta un poco. Claro, digo, me pica aquí, ¿qué hago? No, hay un árbol que coges las raíces de tal árbol con no sé qué, te lo bebes y ya, y no te pasa nada. Digo, ya. No me inspira confianza. Con calma, ¿no? Bueno, si te pica, pues ya veremos. Oye, ¿has ido 4 destinos? Sí. Sí. Bueno. Bueno. Me diréis qué os parecen los demás. Qué ganas. Oye, ahora sí que sí. Sí, ya no. Ya ahora callo, sí que sí, perdón. que si no seguimos, no, perdón, el vino. Perdón, no, yo iba mentalmente apuntándome cosas en plan, quiero hablar de esto, quiero apuntarle esto, y veía como que se iba acabando el programa y yo me estoy agobiando, en plan, todo lo que le tengo que decir. No, yo también venía pensando, quiero hablar de esto, lo otro. Digo, a ver si me preguntan de eso. Entonces, ¿te ha faltado algo? Seguramente, pero bueno. Está bien, para otro día ya. Eso ya, lo decimos siempre, ¿eh? Cuando quieras vuelves. Pero... seguimos hablando. Pues Ani, muchas gracias. Gracias. No, vosotras. Ha sido genial. Un beso. Un besito. Joder, qué interesante todo lo que nos ha contado Ana. Me ha encantado, la verdad. Sobre todo la reflexión que hace, ¿no? Tía, vivimos acelerados. Vivimos acelerados y lo difícil que es vivir otra realidad que no es la tuya. Ya, también. El choque ese, ¿no? De la vuelta. Bueno, a mí me ha dejado pensando, esto lo voy a tener que digerir. Sí. Es para darle una vuelta. Lo que podemos hacer es... Mientras digieres, ¿no? Mientras digerimos, sí. Tenemos aquí a Pedro con nosotras, que ahora nos va a contar quién es para amenizarnos un poco, que queremos un poquito de música para terminar el programa. Llevábamos tiempo sin hacer sección musical desde Pableña, ¿no? Yo creo. Y, bueno, no sé, la retomamos así, último capítulo de la temporada. Para cerrar bien, bueno, con talento. No es temporada, no sé. Bueno, del año. Del año. Sí, así que nada, que dando cante. la nota. Eso. Que se nos olvida el nombre, que es dando la nota. Dando la nota la damos nosotras siempre. Tú. Bueno, venga, pues venga, vamos. Vamos con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de que nos cuentes. Pedro, the boy from the south. El mismo. Bueno, Pedro de Barcelona porque acabas de llegar de ahí, ¿no? ¿Cómo has ido? Sí, he llegado hace 2 horas, 3 horas. Bueno, bien. Y cuéntanos, ¿te llamas Pedro? Sí. Artísticamente, The Boy from the South. The Boy from the South. ¿Y eso de dónde viene? Mi jefe de Inglaterra.
yo me mudé a Londres por curro y era el único español en el equipo y me llamaba así. Entonces, cuando estaba buscando nombre para el proyecto, no vi nada, típico en internet que buscas y no hay nada, y en Spotify no hay nada, entonces lo pillé directamente. Me encanta, es que eso es un tema, ¿eh? O sea, lo de buscar... No, es súper importante, claro, o sea, si no tienes unos fregados de dominios tremendos y no hay nada, solo estoy yo. ¿Y cuánto ibas tocando? Empecé en serio hace 2 años, pero la guitarra, en plan, aprendí desde que era un enano, yo solo por internet, en plan, con YouTube, pero desde los 8 o 9. Autodidacta, eso pasa un montón. O sea, no es la primera vez que entrevistamos a un músico en esta sección que tenemos como musical y como que mucha gente aprende autodidacta, eso es súper curioso. Yo creo que es lo mejor, porque si aprendes por escuela está muy bien, pero te marca mucho, ¿sabes? En plan, te enseña como notas todo el día y yo creo que si aprendes a tu rollo, pues te lo llevas más a tu terreno. Y a mí las bandas que más me molan son gente que lo ha aprendido ellos. Eso es curioso. Claro. Y tú también compones. Sí, bueno, sí. ¿Y eso cómo, o sea, porque si has hecho todo de forma autodidacta, lo de componer, ¿cómo es? Porque a mí me parece algo complicadísimo. Bueno, en mi caso fue un poco raro. Yo había tocado siempre la guitarra. Yo tuve un grupo cuando era muy pequeño en Barcelona que nos fue bastante bien. Y luego yo me centré en acabar la carrera y en trabajar. Y después, un día súper random, en vez de como tocar canciones de otros, pues empecé como a hacer yo mis historias. Pero ahí mi inglés no era tan bueno, entonces luego después me tuve que ir a Londres por trabajo y aproveché y ahí pues mi inglés como mejoró mucho más. Entonces pues fue como en paralelo. Yo iba escribiendo más cosas con la guitarra y mi inglés iba subiendo, entonces pues al final empezaron como a salir canciones más guays. ¿Y qué te inspira a la hora de componer, por ejemplo, la que nos vas a tocar en un ratito? ¿Qué te inspiró? De todo, o sea, hay veces que ya tengo como una idea en la cabeza antes. Otras, yo qué sé, libros, por ejemplo, si leo, pero sobre todo, como las canciones... Me encanta libros si leo. Cuando los leo. No solo el resumen, cuando toca. No, pero a mí, o sea, sobre todo es amigos. O sea, yo es como que a veces intento como proyectarme a mí mismo en mis colegas, entonces pues me riego mucho de mí mismo y de mis amigos y esta siguiente canción que ahora os tocaré está basada en mis colegas, en plan de Varna, de Londres, que es gente como que... con mucha jeta espabilada, muy buena gente, pero que le echa mucha cara a todo, entonces está como un poco inspirado en eso. ¿Se llama? Amazing Man. Amazing Man. Y... pues qué ganas de escucharla, ¿no? Sí, nos morimos de ganas. Gracias. I'm the amazing man, a second-hand cartoon, a crappy version of Superman, a flying buffoon. I'm always wearing a chancer cape, oversized shoes. I'm not quite a gentleman, I'm more like a walking taboo. I'm the amazing, I walk away always with a smile. I'm the amazing man, I'll walk away with a smile. Yeah, amazing man, ooh. Oh, I'm a fraud, I'm a laughable god. I'm standing here accused of in a dashboard living so fast and making all the news. I'm the amazing man, an eloquent cartoon. I'm a hero like the bassist in level 42. I'm the amazing, I walk away always with a smile. I'm the amazing man, I'll walk away with a smile. Yeah, yeah, amazing man, amazing man. ¡Wow! Me ha encantado. Bueno, qué guay. No, la leche. Y tía, qué programa tan guay, ¿no? O sea, hemos tenido todo tipo de problemas técnicos, la poca importancia que se le da a los cables y a veces la mala jugada la mala pasada que te juegan, ¿no? Sí, como... Uy, ¿ves? Mi micro ya no quiere, ¿eh? Cuando te falta un cable ya las cosas van mal.
Lo hemos solucionado, hemos tenido un súper episodio. Yo sigo con la cancioncita en la cabeza ahora. Temazo, me ha encantado. Pues nada, ya, que lloramos. Ahora yo sí que te puedo decir como feliz Navidad y feliz año. Oye, no que me quieres también, ¿no? Bueno, también. Vale. Que nada, que volveremos en unas semanas con muchas ganas de grabar. Y con muchas cosas, me imagino, que van a ser semanitas que luego son interesantes. Que luego hay anécdotas que contar. Luego hay anécdotas, sí. Y reflexiones, sí. Y que con esto y un roscón nos vemos el año que viene. Feliz año a todos. Os queremos. Navidad. Un beso. Gracias. Adiós. Chao.